Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Turr. Mariami. Estamos en Cuaresma, a las puertas de la Semana Santa, y por tanto, voy a empezar a grabar unos vídeos con, oraciones, textos para reflexionar en Cuaresma sobre la pasión de nuestro Señor. Algunas de las oraciones, como el Vía Crucis, por ejemplo, cada persona lo puede, digamos, ofrecer por determinadas intenciones. Yo tengo claro que ahora, en estos días, hay una amiga mía que lo está pasando mal, madre y abuela, y bueno, pues lo voy a dedicar por ella, como siempre, por la paz en el mundo y por tantas personas necesitadas de salud y a veces hasta de lo más elemental como la comida o la ropa, medicamentos, juguetes para sus hijos. Se está pasando mucha necesidad en el mundo, mucha necesidad. Fundamentalmente de amor, pero es que el amor conlleva, o sea, la falta de amor conlleva la falta de muchas otras cosas. Bien, hoy vamos a empezar con un texto que es muy bonito, se llama La Dolorosa Pasión, textos para reflexionar. Son pequeños extractos de un libro que se llama La Dolorosa Pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la mística alemana Ana Catalina Emmerich. La fuente de estos textos de la Capilla de Oración Católica. Empezamos con el primer texto. Leeré en cada vídeo unos 8 o 10 minutos aproximadamente, son textos para reflexionar. ¿De acuerdo? Empezamos. Nos ponemos en presencia del Señor y comenzamos. Ayer tarde fue cuando tuvo lugar la última gran comida del Señor y sus amigos, en casa de Simón el leproso, en Betania, en donde María Magdalena derramó por la última vez los perfumes sobre Jesús. Los discípulos habían preguntado ya a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes de amanecer, llamó el Señor a Pedro, a Santiago y a Juan. Les habló mucho de todo lo que debían preparar y ordenar en Jerusalén y les dijo que cuando subieran al monte de Sión encontrarían al hombre con el cántaro de agua. Ellos conocían ya a este hombre, pues en la última Pascua en Betania él había preparado la comida de Jesús. Por eso San Mateo dice, cierto hombre. Debían seguirle hasta su casa y decirle, el maestro os manda decir que su tiempo se acerca y que quiere celebrar la Pascua en vuestra casa. Después debían ser conducidos al cenáculo y ejecutar todas las disposiciones necesarias. Yo vi los dos apóstoles subir a Jerusalén y encontraron al principio de una pequeña subida, cerca de una casa vieja con muchos patios, al hombre que el Señor les había designado. Le siguieron y le dijeron lo que Jesús les había mandado. Se alegró mucho de esta noticia y le respondió que la comida estaba ya dispuesta en su casa, probablemente por Nicodemus, que no sabía para quién y que se alegraba de saber que era para Jesús. Este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa el año anterior había Jesús anunciado la muerte de Juan Bautista. Iba todos los años a la fiesta de la Pascua con sus criados. Alquilaba una sala y preparaba la Pascua para las personas que no tenían hospedaje en la ciudad. Este año había alquilado un cenáculo que pertenecía a Nicodemus y a José de Arimatea. Enseñó a los dos apóstoles su posición y su distribución interior.
Aquí yo me detendría a pensar un poco en si supiéramos que el mismo Dios va a venir a nuestra casa a comer, a cenar, a preparar la Pascua, ¿cómo prepararíamos la casa? Y lo que es mejor, ¿cómo prepararíamos nuestra alma? Pensemos lo que va a hacer el Señor en los próximos días de Semana Santa. Morir, morir y morir en cruz por todos nosotros, por la redención de nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para ese momento? ¿Pensamos en los necesitados? ¿Pensamos en nuestra alma? ¿Pensamos en confesarnos, en prepararlo todo que esté perfecto? Texto segundo. Sobre el lado meridional de la montaña de Sión se halla una antigua y sólida casa entre dos filas de árboles copudos en medio de un patio espacioso cercado de buenas paredes. Al lado izquierdo de la entrada se ven otras habitaciones contiguas a la pared. A la derecha la habitación del mayordomo y al lado la que la Virgen y las santas mujeres ocuparon con más frecuencia después de la muerte de Jesús. El cenáculo, antiguamente más espacioso, había servido entonces de habitación a los audaces capitanes de David. En él se ejercitaban en manejar las armas. Antes de la fundación del templo, el arca de la alianza había sido depositada allí bastante tiempo y aún hay vestigios de su permanencia en el lugar subterráneo. Yo he visto también al profeta Malaquías escondido debajo de las mismas bóvedas. Allí escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza, cuando una gran parte de Jerusalén fue destruida por los babilonios. Esta casa fue respetada. He visto otras muchas cosas de ella, pero no tengo presente más que lo que he contado. Este edificio estaba en muy mal estado cuando vino a ser propiedad de Nicodemus y de José de Arimatea. Habían dispuesto el cuerpo principal muy cómodamente y lo alquilaban para servir de cenáculo a los extranjeros, que la Pascua atraía a Jerusalén. Así el Señor lo había usado en la última Pascua. El cenáculo, propiamente, está casi en medio del patio. Es cuadrilongo, rodeado de columnas poco elevadas. Al entrar se halla primero un vestíbulo, a donde conducen 3 puertas. Después de entrar en la sala interior, en cuyo techo hay colgadas muchas lámparas, las paredes están adornadas para la fiesta, hasta media altura, de hermosos tapices y de colgaduras. La parte posterior de la sala está separada del resto por una cortina. Esta división en 3 partes da al cenáculo cierta similitud con el templo. En la última parte están dispuestos a derecha e izquierda los vestidos necesarios para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar. En esta parte de la sala están haciendo grandes preparativos para la comida pascual. En el nicho de la pared hay 3 armarios de diversos colores que se vuelven para nuestros tabernáculos, para abrirlos y cerrarlos. Vi toda clase de vasos para la Pascua. Más tarde el Santísimo Sacramento reposó allí. En las salas laterales del cenáculo hay camas en donde se puede pasar la noche. Debajo de todo el edificio hay bodegas hermosas. El arca de la alianza fue depositada en algún tiempo bajo el sitio donde se ha construido el hogar. Yo he visto allí a Jesús curar y enseñar. Los discípulos también pasaban con frecuencia las noches en los laterales. En este texto yo pienso en los extranjeros, estoy casada con uno, y pienso en los extranjeros que vienen a nuestro país o cuando nosotros somos extranjeros en otro país. ¿Cómo recibimos a los extranjeros? ¿Cómo nos reciben? No cuando vamos a hacer turismo,
cuando vamos a pedir comida, alojamiento, ropa, medicamentos, ¿realmente lo recibimos como debería un buen cristiano? La verdad es que son textos muy interesantes para reflexionar. Si nos damos cuenta en la descripción del cenáculo, cómo está en tres partes, en similitud del templo, a veces pienso, nuestra alma, nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos realmente el alma tan bien preparada para ser templo del mismísimo Dios, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Texto tercero. Vi a Pedro y a Juan en Jerusalén entrar en una casa que pertenecía a Serafia. Tal era el nombre de la que después fue llamada Verónica. Su marido, miembro del consejo, estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, atareado con sus negocios, y aun cuando estaba en casa ella lo veía poco. Era una mujer de la edad de María Santísima y que estaba en relaciones con la Sagrada Familia desde mucho tiempo antes, pues cuando el niño se quedó en el templo después de la fiesta, ella le dio de comer. Los dos apóstoles tomaron allí, entre otras cosas, el cáliz de que se sirvió el Señor para la institución de la Sagrada Eucaristía. El cáliz que los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos y de gran antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Había sido vendido a un aficionado de antigüedades y comprado por Serafia. Había servido ya muchas veces a Jesús para la celebración de las fiestas y desde ese día fue propiedad constante de la Santa Comunidad Cristiana. El gran cáliz estaba puesto en una azafata y alrededor había 6 copas. Dentro de él había otro vaso pequeño y encima un plato con una tapadera redonda. En su pie estaba embutida una cuchara que se sacaba con facilidad. El gran cáliz se ha quedado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta villa. Aparecerá a la luz como ha aparecido esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas que bebían en ellas una bebida misteriosa cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estaba en casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semíramis, a la tierra de Canaán, cuando empezó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio donde se edificó después Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este patriarca. Me encanta leer textos históricos, me encanta leer a los santos, lo que han visto, lo que han vivido, cómo nos lo cuentan, y me hacen pensar si yo realmente cuando me acerco a comulgar al Señor voy tan bien preparada como me imagino que irían ellos, ¿no? Seguro que iban ellos, ¿no? Realmente no. Realmente a veces voy a la comulgar distrayéndome con la gente que está sentada en los bancos, que van y vienen, unos que van a comulgar, otros que vuelven, a veces incluso con pensamientos. Y voy a comulgar al mismo Dios. Es impresionante a veces el poco valor que damos o la poca concentración que tenemos cuando nos acercamos al sacramento de la Eucaristía. Todos estos textos me hacen pensar mucho, me hacen pensar en cuántas cosas, en cuantísimas cosas puedo mejorar. Debería haber mejorado ya. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a seguir leyendo el siguiente texto.
Texto cuarto. Por la mañana, mientras los dos apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, hizo una despedida tierna a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablar solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo que María Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y que por ese motivo el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén, con pretexto de hacer un pago. Corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le enseñaron los soldados encargados de prender al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todas sus tramas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia, y no combatía esas pasiones. Había hecho milagros y curaba enfermos en la ausencia de Jesús, cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder. Ella le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él, pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste. El Señor le dio las gracias como un hijo piadoso por todo el amor que le tenía. Se despidió otra vez de todos, dando todavía diversas instrucciones. Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Anduvieron al pie del monte de los Olivos, en el valle de Josafat y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces les había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que tenía. Decía esto el Señor con una expresión tan dulce en su ara que su alma parecía salirse por todas partes, y que se deshacía en amor, esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no le comprendieron, creyeron que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierran los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Cuando Pedro y Juan vinieron al cenáculo con el cáliz, todos los vestidos de la ceremonia estaban ya en el vestíbulo. Enseguida se fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la Pascua en el cenáculo vinieron después. Quinto texto para reflexionar. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. El Salvador, con los 12 apóstoles, en la sala del cenáculo. Natanael, con otros 12 discípulos, en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliacim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de San Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia, continuamente ocupado en su trama. No había vuelto cuando el sacrificio del cordero. Vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy tierno. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 143, es que está en números romanos. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse,
pero que por esta razón el cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Los vasos y los instrumentos necesarios fueron preparados. Trajeron un cordero pequeñito, adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima al sitio donde estaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado con la espalda sobre una tabla por el medio del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño y le trajeron un ramo de hisopo que mojó en la sangre. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los dos pilares y la cerradura y fijó sobre la puerta el ramo teñido de sangre. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en ese sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. A él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después se fueron a la extremidad de la sala, cerca del hogar donde había estado en otro tiempo el arca de la alianza. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas estaban cerradas mientras tanto. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla. Las patas de adelante estaban atadas a un palo puesto al revés. Las de atrás estaban extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos traídos del templo. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de adelante que de atrás. Se arremangaron los vestidos hasta la cintura, tenían también unas mangas anchas arremangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada, los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en el cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, al extremo de la izquierda Simón y a la vuelta Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor y llenó 6 copas, que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa.